Miremos en Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante, lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. Y dice así: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que me des sabiduría de lo alto, que me des esa gracia que necesito para exponerla con precisión, con claridad y con sencillez de corazón. Que mis amigos y amigas, Señor, que están aquí presentes, y hermanos y hermanas, la podamos comprender y podamos deleitarnos, Señor, y que nuestra fe se active, que nuestra fe incremente. Aumentanos, Señor, nuestra fe. Ayúdanos con nuestra fe, Padre amado, porque es frágil. Glorifícate, Padre celestial, en esta exposición. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, ya estamos sentaditos ahí, ya nos quedamos donde estamos. Activa la fe. ¿Qué significa la palabra fe? La palabra fe en el griego, como nosotros lo acabamos de leer allí, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. El Antiguo Testamento en la Biblia fue escrito en hebreo y parte en arameo. Pero en los tiempos de Jesús, más tarde, se tradujo del hebreo, el Antiguo Testamento, al griego, porque era el idioma popular. Y por esa razón necesitamos nosotros conocer estas palabras en el idioma original. La palabra fe en griego es la palabra pistis y significa convicción, confianza en Cristo en primer lugar para la salvación. Significa también fidelidad, significa estabilidad. Cuando hablamos de fe estamos hablando de confianza. Confiamos. Esa confianza en Dios, en el Dios real. Pero para llegar a esa confianza debemos nosotros de escuchar acerca de Él. Y Él comienza a generar esa confianza. Romanos 10:17 dice que la fe es, pero por el oír. La fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. La verdadera fe, porque hay fe falsas. Está la fe humana. Todos nosotros aquí creemos. Si usted tiene un trabajo, usted cree que si va el lunes a trabajar hasta el viernes, el sábado le van a dar un cheque. Usted confía, esa fe es humana. Usted confía en la medicina, si va al doctor y le receta unas pastillas y usted se las toma. Usted confía en el conocimiento de ese doctor que le suministró esa medicina y usted en obediencia sigue porque usted se quiere sanar. Entonces es un gesto de fe, de confianza que usted le tiene a la ciencia humana. Y usted se mejora. Y si le funciona la medicina, se sana. Entonces existe esa fe, pero esa fe es temporal. La fe bíblica, la fe para confiar en Dios es un don de Dios. Dios te la tiene que regalar. Amén. No nace en nosotros. Porque nosotros, como yo le ilustraba con el teléfono, con el celular, venimos en un modo desactivado, apagado, en una cajita. Entonces el Señor nos saca de esa caja y Él nos activa cuando
viene esa fe, entonces estamos nosotros encendidos como el teléfono y entonces funcionamos. Porque un teléfono puede ser smartphone con muchos recursos que pues los usamos para tomar fotos, para grabar voz, para mandar textos, para hacer grabaciones de video, llamadas, videollamadas. ¿Para qué no nos sirve? Para ver YouTube, Facebook, para ver otras enseñanzas o otro entretenimiento. Tiene un sinnúmero de beneficios un celular, pero sin batería no sirve para nada. Si está muerta la batería, no es cierto que dan ganas hasta de botarlo. No sirve, ¿sí o no? Usted dice, ¿y este aparato para qué lo tengo? Si no me funciona. Entonces, mis queridos amigos y amigas, cuando nosotros estamos desactivados en la fe, no funcionamos al 100 para la gloria de Dios, no lo disfrutamos, no hay deleite. Pero cuando viene esa fe a nosotros, entonces nosotros podemos contemplar la gloria de Dios, su creación, podemos verlo al Señor en las flores, en el verano, podemos ir al mar y ver su autoridad, cómo le puso límite al mar, que no se sale, llega hasta allí, a los vientos, la lluvia cuando viene, en el otoño cómo cambia el color de las hojas, se caen y se transforma en el invierno viene lo que es la nieve. Pero cuando nosotros estamos desactivados, nosotros no lo discernimos. Es más, ni atención le prestamos. Pensamos que es normal, que es natural. Pero cuando llega la fe, esta confianza en el Señor, podemos exaltarlo a Él. Podemos ver la obra majestuosa en cada uno de nosotros, que es la obra maestra de nuestro Dios, nuestro cuerpo. Todos nosotros somos diferentes. Tenemos huellas dactilares diferentes, pero somos del mismo género humano. Y Dios nos hizo así. Entonces es una arquitectura, algunos teólogos y eruditos le llaman la corona del Señor, la creación del hombre y la mujer, porque Dios nos creó a imagen y semejanza. Pero cuando nosotros no tenemos fe, nuestra fe está apagada, nosotros pensamos, algunos piensan que venimos del mono. ¿Ya lo escucharon ustedes? Sí. La famosa evolución. Todavía hay científicos, todavía hay maestros que siguen enseñando en las escuelas que venimos del mono, que el hombre evolucionó, que las plantas evolucionan, que todo evoluciona, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Biblia dice que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Para que nosotros creamos eso, tiene que surgir un milagro. Tiene que Dios darnos la fe para creer. De lo contrario, estaríamos confundidos, como muchos están confundidos ahora en día allá afuera. La palabra fe en el hebreo es la palabra emuná y habla acerca de confianza, de seguridad. Habla de esa firmeza, de que uno está firme en lo que Dios dice. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice la palabra de nuestro Dios, en traducción en lenguaje actual, dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. En esta traducción que tenemos aquí, Reina Valera 1960, dice que la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Se lo voy a leer. Una forma fácil de comprender la Biblia es leerla en diferentes versiones. Cuando uno no tiene suficientes herramientas como lo es un buen comentario bíblico o una Biblia de estudio, los expertos dicen: si querés comprender lo que la Biblia te quiere decir, léelas en diferentes versiones y así llegamos a comprenderla más fácil. Dice aquí Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 6 de Hebreos 11 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego sigue diciendo Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador. El Señor ha sido bueno con nosotros este día al permitirnos que nosotros podamos asistir en este lugar. Estamos expuestos a que surja un milagro y que hoy salgamos fortalecidos, salgamos confiando en el único Dios verdadero. Y van a haber muchos beneficios, porque si usted hoy comienza a confiar en el Señor y usted comienza a orar a Él todos los días, a decirle: Señor, yo creo que tú eres real, yo creo que tú me creaste con un propósito, yo creo, Señor, que has sido paciente todos estos años de mi vida que yo he estado ocupado en las cosas terrenales y no te he honrado, no te he obedecido. Puedo comprender que has sido paciente y que todo tiene su tiempo. Le aseguro que si usted comienza a hablar así con el Creador, usted va a tener paz. Usted va a comenzar a descansar. Porque el afán, el exceso de la preocupación por las cosas terrenales, usted las está depositando a los pies del Creador, que lo gobierna absolutamente todo. Y usted va a ir experimentando esa paz, ese gozo, y de repente, si usted se arrepiente de sus pecados genuinamente y es perdonado, comienza un deleite, un gustar con su Padre Celestial. Comienza esa relación. Miremos el texto que acabamos de leer. Esta es una historia maravillosa. Jesús estaba en Capernaum, en el lugar donde Él había puesto su tienda para de ahí Él salir a diferentes lugares a predicar el Evangelio. En esta ocasión estaba lleno el lugar. Ya no había espacio. Pero esto es impresionante lo que pasó con estos 4 hombres. La fe que tenían ellos. Y es aquí donde nosotros vamos a aprender en este día cómo podemos activar la fe. ¿Cómo podemos activar la fe? Bueno, en primer lugar, nosotros activamos la fe orando a nuestro Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude a creer en Él. Estos hombres, que no nos quepa la menor duda, que estos hombres habían visto, habían experimentado, porque habían creído en Jesús, confiaban en Jesús, sabían quién era Jesús y sabían que para Jesús no había nada imposible. Ellos fueron a ayudar a aquel paralítico que necesitaba ayuda. El hombre sin Dios y la mujer sin Dios es como un paralítico que no se puede mover, necesita ayuda. Y los hombres de fe nos cargan. Por ejemplo, la hermana hoy, simbólicamente, ella está haciendo eso, y los hermanos aquí, la hermano de ella, hermano Scarlett, y todos nosotros. Estamos nosotros por fe celebrando aquí, estamos aprendiendo de un suceso maravilloso, histórico, impresionante, de cómo nosotros podemos ayudar a otros para que reciban un milagro espiritual, porque este hombre recibió doble milagro. Recibió el milagro físico porque recuperó sus pies, se levantó, pero también recibió el milagro espiritual porque sus pecados fueron perdonados, recibió la salvación, ahí lo dice. Mire lo que dice el texto de Marcos 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Se oyó eso. La fama de Jesús se expandió por todas partes, por sus milagros, por su enseñanza. Era un predicador fuera de lo común, extraordinario, único. Cuando nosotros nos sentamos a meditar acerca de la enseñanza de Cristo, somos impactados como Él enseña de una forma sencilla, una forma fácil, ilustra su enseñanza. Jesús lo pueden entender las personas analfabetas que no saben leer y escribir, como lo pueden entender las personas que han alcanzado un nivel académico muy alto, los doctores, los abogados, los académicos. Toda persona no tiene problema para comprender, para saber
la enseñanza de Jesús, porque es una enseñanza universal, fácil para toda persona. Aquí no hay problema, aún ni tan siquiera el idioma puede evitar que no se dé a entender Jesús. Es fácil. Entonces se llenó la casa, estaba llena de personas y pasó algo. Dice que él estaba predicando así como estamos nosotros aquí, como que se llenara de repente, y allá afuera hay un montón de personas y ya pues no hay espacio y estamos aquí a reventar, y de repente alguien tiene tanta fe, vea, que hace abre esa ventana y nosotros nos quedamos sorprendidos. Y cualquiera pues se puede asustar y decir, wow, eso es un delito porque esta es una propiedad privada, este le ha hecho daño a este edificio. El punto es que a esas personas han entendido que después van a arreglar el edificio, porque ellos pues me imagino que arreglaron el techo de esa casa. Pero ellos sabían, hermanas y hermanos, amigos y amigas, que aquel hombre necesitaba ayuda urgentemente y que aquello material se podía arreglar, pero aquel hombre necesitaba ayuda. A mí me impacta esta enseñanza, porque cuando usted sabe la necesidad espiritual que tiene toda persona, no escatima nada, ningún sacrificio. Usted aguanta frío, usted lluvia, de todo, por querer que esa persona reciba ayuda. Y dice el texto, el versículo 2, e inmediatamente dice, se juntaron muchos. Marco nos está diciendo que fueron muchos, dice. De manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba. ¿Qué les predicaba? Les predicaba la palabra. Este es el predicador más famoso, más conocido en todo el mundo. El número uno, no hay quien lo supere hasta el día de hoy. Nuestro amado Señor Jesús. Usted lee Mateo 4, dice que se difundió su fama. Quiero leerle Mateo solamente para que nos entre, para ponerle, como dice, un poquito de más base para que usted entienda lo que yo le quiero decir, la magnitud de nuestro amado Señor Jesús. Dice Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, y ahí está lo que estaba haciendo allí en Marcos 2, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Capítulo 5 dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El punto es que usted ve la postura de Jesús. Él enseñaba, él predicaba, y a la misma vez el poder de Dios estaba sobre él, y los enfermos se sanaban. Hasta el día de hoy Cristo sigue sanando a los enfermos. Si usted cree en él y usted ora y usted le pide, él lo hace.